Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 3, versículos 1 al 19. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió eternamente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amado Padre, Señor, damos gracias por esta muestra de adoración de este profeta. Gracias por permitirnos ver el trayecto que él tuvo que recorrer para ir de la queja hasta la adoración. Y gracias, Señor, porque aunque este profeta no está entre nosotros el día de hoy, tú sigues siendo el Dios vivo, el Dios que puede llevarnos de la queja, de la frustración a la adoración, sin la necesidad, Señor, de cambiar ninguna circunstancia. Padre, no queremos solamente ser nosotros espectadores de Habacuc. No queremos solamente ver cómo tú hiciste esta obra en él, cómo tú lo moviste y lo hiciste madurar a través de tu palabra, sino que queremos ser maduros como él, Señor. Ayúdanos el día de hoy a entender tu palabra, el día de hoy a salir de este lugar con una conciencia más clara de quién eres tú. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuéntame, hermano.
al llegar al final de este libro, si usted ha estado aquí los últimos 3 domingos o los últimos domingos que hemos estado estudiando el libro de Habacuc, algo que usted puede notar es que cuando llegamos al final de este libro, realmente el libro termina de la misma manera que comenzó y al mismo tiempo termina de una manera muy diferente a la que comenzó. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que termina de la misma manera, porque si nosotros notamos y comparamos el capítulo 1 con el capítulo 3, algo que usted va a notar es que este libro comienza con las oraciones del profeta Habacuc. El profeta Habacuc comienza hablando con Dios, comienza orando al Señor y termina en un sentido con la oración del profeta Habacuc delante de Dios. Es decir, comienza con oración, termina con oración. La diferencia es que comienza con una oración de queja, comienza con una oración o con un profeta frustrado y termina con una oración que trae adoración delante de Dios. Hay oración al principio y hay oración al final. La diferencia no es eso, la diferencia es el contenido de la oración. Al principio hay mucha queja, al principio hay mucho cuestionamiento hacia Dios, al principio hay un profeta desesperado, un profeta que está cansado de ver tanta maldad, y al final hay un profeta que está adorando al Señor después de haber escuchado su palabra. Si usted leyera el capítulo 1 y después leyera el capítulo 3, la conclusión de esto podría ser: Dios contestó todas las peticiones de Habacuc. Dios le respondió todas las peticiones a Habacuc, y por eso en el capítulo 3 ya está contento. Pero cuando nosotros vemos el libro, hermanos, lo interesante es que hay un cambio en Habacuc, pero no hay un cambio en las circunstancias. O digo, si usted leyera nada más el 1 y el 3, diría: mira, Habacuc en el 3 está bien contento porque ya Dios le respondió todo. Ya no hay problemas en Israel, ya Judá es una nación buena, tranquila, así que ya está contento. Al final triunfó el bien, ya no hay problemas. Pero hermanos, no quiero terminar esta serie sin dejar esto en claro. El punto de Habacuc, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, no es que nosotros veamos cómo reaccionó Habacuc cuando Dios respondió todas sus peticiones. El punto de Habacuc en gran parte es que nosotros veamos cómo adoró Habacuc aun cuando Dios no le contestó ninguna petición, porque para este punto Habacuc no ha recibido ninguna respuesta como él la pedía a Dios. Es decir, es como si el autor nos dijera: mira el poder de la oración, mira el poder de la oración, pero no limites el poder de la oración a pensar que la oración es poderosa solamente cuando Dios responde lo que nosotros queremos. Estaba enfermo y me sané, la oración es poderosa. Dice: no. Mira el poder de la oración y recuerda que el poder de la oración se ve más claro no cuando Dios nos responde como queremos, sino cuando Dios nos sostiene en medio de una oración no respondida. Ahí se ve el poder de la oración. Es fácil decir: yo creo que la oración es poderosa porque Dios me da lo que le pido. Si la oración fuese solamente como un cheque en blanco, si la oración fuera como un cheque en blanco en el que yo le pido a Dios y Dios inmediatamente me daría, podríamos decir: mira qué poderosa es la oración, me da todo. Pero ¿saben cuál es el problema? Terminaríamos adorando a la oración y no al Dios al que oramos. Eso sería un problema. Construiríamos un tipo de genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Pero el punto aquí es: la oración y la palabra de Dios demuestran su poder en Habacuc, no cambiando las cosas, sino cambiando a Habacuc. La oración y la palabra de Dios presentan el poder de Dios reflejado cuando Dios hace que Habacuc espere, y en medio de la espera le da gozo. Por eso, hermano, la meta no es que nosotros oremos solamente. Tenemos que orar, ahorita vamos a ver más de eso.
Pero la meta de la oración no es que nosotros oremos siempre y cuando, o solamente limitándonos a pensar que oramos porque la oración es el instrumento que tenemos para cambiar circunstancias. No, el mayor beneficio de la oración, hermanos, no es que puedo cambiar las circunstancias. El mayor beneficio de la oración es que puedo encontrar refugio en el Dios que controla las circunstancias. Piénselo de esta manera. En el cielo vamos a estar la vida entera orando. La vida entera vamos a estar pidiendo, vamos a estar teniendo comunión con Dios, y en el cielo no le vamos a pedir a Dios que cambie nada. Cuando ya todo esto haya pasado, la oración va a seguir vigente porque vamos a seguir platicando con Dios, vamos a seguir hablando con Dios. En el cielo va a estar la oración ahí presente, pero ninguna petición va a ser: Señor, cambia algo del cielo que no me gusta. Todo va a ser: Señor, ayúdame a conocerte más y a conocer más de tu presencia. Y si ese va a ser el rol de la oración en el cielo, ese es el rol principal de la oración en la tierra. En esto hemos visto la oración y la palabra de Dios actuando juntos. En la oración, en la oración, Habacuc le comunicó a Dios su frustración, y en la palabra Dios le trajo fuerza a Habacuc en medio de la frustración. Vemos en este un ejemplo de lo que dijo el salmista en Salmo 119:50, cuando dijo: este es mi consuelo en la aflicción. Y escúchelo bien. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. No que cambiaron las circunstancias. Por eso, escúchame muy bien esto, hermano, por favor. Présteme mucha atención en esto, porque lo que está diciendo, lo que vemos en Habacuc es: necesitamos de la oración para traer nuestras frustraciones delante de Dios. Necesitamos aprender a orar a Dios y ser fieles en clamar al Señor, cosa que muy pocas veces hacemos. Necesitamos ser fieles para traer nuestras peticiones, nuestras frustraciones, nuestras dolencias, pero necesitamos ser fieles para prestar atención no solo a lo que queremos decirle a Dios, sino a lo que Él tiene que decirnos a nosotros en su palabra. ¿Cómo sería tu vida y mi vida si tomáramos la palabra más en serio? Al punto que pudiésemos decir: este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Este es mi consuelo, nada más, nada menos, no necesito nada más, solamente que tu palabra fue suficiente cuando perdí todo aquello por lo que te pedía. Te pedí que sanaras a mi esposa y me la quitaste. Te pedí que sanaras a mis hijos y me los quitaste. Te pedí que me dieras un trabajo y no lo tengo, pero todavía tengo tu palabra. ¿Podemos decir eso? Yo no. Y quisiera poder decir. Yo no lo puedo decir. Y veo en mi corazón que yo no lo puedo decir. Pero Habacuc pudo. Hermano, si algo quiero que te lleves de aquí es: tomemos más en serio la palabra. ¿Sabes por qué? Decía Spurgeon: una Biblia empolvada siempre es la antesala a una vida destruida. La vida no se destruye de la noche a la mañana. ¿Sabes cuándo vas a destruir tu vida tú? Cuando dejes la Biblia llena de polvo. También decía Spurgeon que una Biblia destrozada por tanto uso usualmente le pertenece a una persona que tiene la vida acomodada. Una Biblia que está destrozada casi nunca le pertenece a una persona con una vida destrozada. Y aquí vemos las dos cosas obrando. Habacuc usó la oración para traerle su frustración a Dios, y Dios usó la palabra para traerle fuerza a Habacuc. Y note cuál fue el resultado. En el versículo 1 nos dice que esto es una oración, pero note, tenga en mente que en el capítulo 1 nosotros vemos a un Habacuc destrozado, a un Habacuc enojado, a un Habacuc frustrado. ¿Y qué Habacuc vemos en el capítulo 3, versículo 2? Oh Jehová, he oído tu palabra. Note por favor el énfasis que Habacuc pone en la palabra.
He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En un sentido, el profeta sigue estando bastante lleno de temor. En el capítulo 1 vemos a un profeta temeroso, vemos a un profeta cansado de tanto meditar en el pecado. Estaba cansado de meditar en la maldad de la nación de Judá. Estaba harto en un sentido. Aquí vemos un profeta lleno de temor. No porque ha estado meditando en la maldad y en el pecado, sino porque ha estado meditando en los juicios de Dios. Dice Habacuc: Señor, ahora soy otro. Y el camino para dejar de ser otro es que dejé de meditar en las circunstancias que me rodean y comencé a meditar en tu palabra. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es decir, la diferencia entre el Habacuc de antes y el Habacuc de ahora es en lo que Habacuc comenzó a utilizar su mente. Cuando usted pueda, vaya al capítulo 1 y léalo. En el capítulo 1, Habacuc utilizaba su mente para pensar en el pecado. Decía: los injustos se levantan y nadie hace nada. Los malos triunfan y tú no haces nada, Dios. En el capítulo 1 utilizó la mente para meditar en el pecado. En el capítulo 3 dice: Señor, he utilizado mi mente para meditar en tu palabra, en tus juicios, y ahora lo que me atormenta no es que el hombre es malo, lo que me atormenta es que tú eres bueno y que tú eres justo. Déjeme estar claro en esto, hermano. Eso no lo obtuvo Habacuc leyendo la Biblia. Nadie madura leyendo la Biblia. Habacuc no leyó la Biblia, Habacuc meditó en la Biblia, que son dos cosas muy distintas. Yo no dudo que nosotros leamos la Biblia, lo que yo dudo es que nosotros meditemos. Si yo le digo a usted: ¿leyó la Biblia esta mañana? Y me dice: sí, le pregunto: ¿en qué? ¿Qué decía? ¿De qué trata? ¿Alguna vez usted se ha hecho ese ejercicio que usted lee la Biblia en la mañana y luego usted en el trabajo y dice: ¿de qué trataba la Biblia hoy? El que medita sabe de qué trató, el que la leyó no. El que medita recuerda y no puede olvidar, o intencionalmente mueve su mente hacia lo que estuvo conociendo. El que leyó, dice Santiago, fue un oidor pero no hacedor, porque en su corazón no ha guardado sus dichos para no pecar contra Dios. Así que Habacuc en este punto llega al punto en el que no solamente dice: Señor, yo ya tengo confianza en ti porque ahora ya me acordé de la teología correcta. No. Yo confío en ti porque ahora constantemente tengo tu palabra en mi mente, y es muy difícil alarmarnos del hombre, es muy difícil entrar en un estado de desesperación en el mundo cuando la palabra está bien anclada en la cabeza. ¿Tú quieres saber qué tanto te impacta a ti la palabra? Mira la situación del mundo, y si te desespera, no te impacta nada. Mira la situación del mundo, el país donde vivimos. Mira el desastre que hay. Y si, mi hermano, si nos desespera, si nos hace sentir sin esperanza, es una señal de que estamos viendo al hombre grande y a Dios pequeño. Estamos viendo los planes del hombre grandes y los planes y la palabra de Dios como algo pequeño. Eso fue lo que le pasó a Habacuc. Antes, cuando prestó atención a los hombres, el hombre se veía muy grande y Dios muy pequeño. Entre más pensaba en el pecado del mundo, entre más pensaba en las circunstancias, más alejado se sentía Dios. Más alejado, más indiferente se sentía Dios. Cuando pensó, meditó y puso su atención en la palabra, más grande se vio Dios. Las circunstancias no cambiaron. Lo que cambió fue la visión que Habacuc tenía de Dios. Y una vez más, eso solo se logra meditando. La semana pasada hice un sermón preguntándote: ¿qué vas a hacer con lo que vas a escuchar el día de hoy? Hoy te pregunto: ¿qué hiciste con lo que escuchaste la semana pasada? Y le vuelvo a preguntar: ¿qué vas a hacer
con lo que vas a escuchar el día de hoy. Va a ser algo que escuchas durante un rato, sales y después comienzas a meditar en todo menos en la palabra de Dios, porque recuerda, la Biblia es clara en esto. No solamente Habacuc necesitaba meditar en la palabra de Dios para tener confianza en Dios en un mundo caótico, para adorar a Dios en medio de la tribulación. Tú y yo necesitamos lo mismo. La Biblia de hecho deja claro que sin meditación no hay adoración. Sin meditación no hay obediencia. Dice el salmista en Salmo 119, 55, me acordé, escuche bien, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Sí nota? Guardé tu ley porque me acordé de ella. Sin meditación no hay crecimiento. Sin disciplina para prestar atención a la palabra no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay adoración, y sin adoración solamente hay desobediencia, solamente hay frustración. Hermano, nota otra vez la diferencia entre el Habacuc del capítulo 1 y el capítulo 3. Es un Habacuc que ahora ha meditado en la palabra de Dios, que puede decir como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué te servirá? ¿De qué manera podrá agradarte, Señor? Con guardar su palabra. Yo creo que el estado de nuestras vidas muchas veces, tenemos Biblias muy nuevas, muy guardadas, porque tenemos vidas muy desastrosas. Y aquí Habacuc nos dice, no esperes crecimiento sin meditar en la palabra. Esto no es mágico. Esto no es como cuando uno es niño, es un bebé y con el tiempo aprende a hablar, y con el tiempo aprende a caminar, y con el tiempo aprende a comer solo. Así no funciona la vida cristiana. Puedes tener 50 años en la fe y seguir siendo un bebé, porque la vida cristiana no sucede por los años, sucede por la palabra, y los años sin la palabra solo nos ayudan a volvernos más necios. Así que no te preguntes cuánto tiempo llevas de cristiano, pregúntate cuánto tiempo llevas tomando la Biblia en serio. Habacuc aquí dice, ahora soy otra persona, no le tengo temor al hombre, Señor, te tengo temor a ti. Ya no me da temor la situación del hombre, me da temor lo que tú vas a hacer con el hombre. Y de hecho es tan claro el cambio de Habacuc que cuando dice en el versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc no está utilizando la palabra aviva de la manera en la que muchas veces la utilizamos nosotros. Para nosotros un avivamiento, y especialmente en este país, un avivamiento es algo que se planea. Dicen, vamos a tener una noche de avivamiento. ¿Y qué es una noche donde hay música? Una noche donde hay gente sintiendo cosas bonitas acerca de Dios, comprometiendo sus vidas al Señor. Pero para Habacuc ese no es el significado de esta palabra. Cuando Habacuc le dice al Señor, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, más que estar hablando acerca de la necesidad que tiene el pueblo de sentir cosas bonitas sobre Dios, está hablando acerca de la necesidad que tiene el pueblo de experimentar el juicio de Dios. Le está diciendo, Señor, aviva esto. Habacuc, pero para avivarlo tiene que venir el juicio. Señor, trae el juicio al pueblo. Eso es lo que está pidiendo Habacuc. Antes le decía, Señor, no, por favor, no destruyas al pueblo. Ahora, meditando en la santidad de Dios, meditando en quién es Dios, le dice, Señor, trae juicio al pueblo. Avívalos, hazles ver la gravedad de su pecado y que eso solamente lo conozcan cuando sepan contra quién han pecado. Para Habacuc, la obra de Dios, el avivamiento de Dios no comienza cuando la gente siente cosas bonitas acerca de las cosas de Dios. No comienza cuando la gente se emociona acerca de Dios. Para Habacuc, este avivamiento del que habla comienza cuando la gente conoce el juicio y la gravedad del pecado ante la presencia de Dios. La nación de Israel no tenía necesidad de sentir bonito. ¿Sabes por qué?
porque ya la idolatría los estaba haciendo sentir lo suficientemente bonitos. La nación de Israel no tenía necesidad de tener una experiencia sobrenatural. ¿Saben por qué? Porque ya estaban teniendo una experiencia sobrenatural con la idolatría. Y le está diciendo, ¿sabes de qué se tiene la necesidad la nación de Israel? De ver la gravedad del pecado, porque eso no lo puede hacer la idolatría. Y por eso les dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Le está diciendo, Señor, haz ver qué tan grave es el pecado. Y no es solamente Habacuc el que quiere eso. A lo largo de la Escritura, tener madurez comienza muchas veces antes de que yo pueda experimentar la madurez, antes de que yo pueda experimentar la mano edificadora de Dios, tengo que experimentar la mano quebrantadora. Fue lo que dijo David. Salmo 51, 17, cuando estaba confesando sus pecados, dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dice David, ¿sabes cómo yo pude experimentar la gracia de Dios? Cuando caí profundo en mi pecado. No estamos hablando de que David no era salvo, estamos hablando a cristianos. Esto no es una necesidad de los incrédulos, es una necesidad de los creyentes. Dice David, ¿sabes cómo yo pude experimentar la gravedad de mi pecado y la gracia de Dios? Porque llegó el momento en el que a mí ya no solamente me dolían las consecuencias del pecado, sino que me dolía el pecado. Las consecuencias del pecado le duelen hasta a un loco. Si usted va a una cárcel y le dice a un asesino, ¿te arrepientes de haber matado? Y dice, sí. Y usted le pregunta, ¿por qué? Porque estoy preso. Entonces tú no te arrepientes de matar, tú solamente te arrepientes de las consecuencias de tu pecado, que ese no es arrepentimiento. Pero dice David, yo pude ver la gracia de Dios cuando a mí me dolía el pecado. Y déjeme ser claro aquí, yo aquí no estoy hablando de que vayamos por la vida meditando en nuestro pecado. No estoy hablando de eso, no me malentiendan. No estoy hablando de que vayamos por la vida diciendo, yo soy una basura, yo soy una escoria de la vida. No. Eso déjeselo a Paquita del barrio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que entre nosotros más meditamos en la grandeza de Dios, no tenemos necesidad de meditar en el pecado, porque entre más nosotros meditemos en quién es Dios, por naturaleza más nos va a doler el pecado. El dolor por el pecado del que aquí habla Habacuc, en el juicio lo iban a experimentar sufriendo. Pero en nuestro caso, aplicándolo a nuestro contexto, el dolor por el pecado comienza cuando yo sé contra quién peco, no cuando sé lo grave que es el pecado. No es meditando. Irónicamente, para que a mí me duele el pecado, para que yo quiera dejar el pecado, debo dejar de pecar debo dejar de pensar en el pecado y poner atención contra el Dios contra el que peco. Si tú y yo pecamos deliberadamente como cristianos, no es porque no sabemos que el pecado es grave, es porque no sabemos contra quién estamos pecando. Si tú y yo pecamos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, no es porque no valoramos a nuestra esposa o esposo lo suficiente, o el trabajo. ¿Sabes por qué es? Porque no valoramos al Dios que nos ha dado todas esas cosas lo suficiente. Tu problema no es con lo que te rodea, es con el que controla todo lo que te rodea. Y por eso dice David, un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque esa humillación no proviene de decir el pecado es horrible. Esa humillación proviene de decir Dios es grande y yo he tenido la osadía de pecar contra ese Dios grande. ¿Usted se imagina ver nuestro pecado de esta manera? Es muy grande y yo me atrevo a desafiarlo. Su presencia no cabe en el mundo entero, en el universo entero, y yo me atrevo a desafiarlo cuando peco. Eso le da otro sentido al pecado. Saber que yo me atrevo a desafiar a Dios, eso le da otro sentido. Y lo que está diciendo y lo que está haciendo aquí Habacuc es, Señor, aviva tu obra, enséñale a tu pueblo por medio del juicio lo difícil y lo feo y lo horrendo que es el pecado. Enséñale a tu pueblo por el medio del juicio, como decía el autor de Hebreos, la horrenda cosa que es caer en las manos del Dios vivo. Y ahí sabrán qué tan grave es el pecado.
Y déjame ser claro, Habacuc no está diciéndole a Dios, enséñale al pueblo, tráele juicio al pueblo porque Habacuc odiara al pueblo. No, Habacuc amaba a su pueblo. Habacuc le está pidiendo a Dios que humille al pueblo porque a través de la humillación viene la enseñanza. A través del sufrimiento, ellos iban a saber dónde estaba el pecado de su corazón. Dice el salmista en Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, antes de que Dios muchas veces mande enseñanza al corazón, Dios tiene que mandar humillación al corazón. Antes de que Dios te dé a conocer su mano bondadosa, te tiene que dar a conocer su mano de disciplina. Y eso es lo que está sucediendo aquí en la oración de Habacuc. Dice, Señor, muéstrale al pueblo qué tan grave es su pecado, muéstraselos a través del sufrimiento y cuando estén sufriendo ellos sabrán lo que adoran. Presta atención en esta parte. Esto es muy importante. Cuando Dios manda sufrimiento, cuando Dios manda tribulación, cuando Dios manda algún tipo de dolor, lo que está a prueba no es cuánto dolor podemos aguantar. ¿Sabes qué es lo que está a prueba? Si el día de mañana Dios me quita la salud, lo que Dios está probando no solamente quiere decirme, te voy a quitar la salud para demostrarte que te la puedo volver a dar. No. Si Dios me quita la salud, lo que está en prueba ahí es si yo adoro la salud o si yo adoro al Dios que me da la salud. Cuando haya sufrimiento, si pierdas algo, con todo el dolor de tu corazón, no solamente diga, Señor, dame lo que me quitaste, sino, Señor, ayúdame a ver cómo estoy reaccionando ante este sufrimiento. Porque la manera en la que yo reacciono ante el sufrimiento dice, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi corazón? Si yo pierdo mi salud y reniego del Señor, quiere decir que yo solamente estaba adorando la salud, no al Dios que da la salud. Si yo pierdo mi trabajo y reniego y estoy todo el tiempo quejándome, quiere decir que yo estoy adorando el trabajo, no al Dios que me da el trabajo. Esto fue algo que me costó a mí mucho cuando yo era soltero, porque tenía la ilusión de casarme. Y una vez un consejero me dijo, ¿y qué si Dios nunca te da una esposa? ¿Vas a poder estar contento? Dije, no sé. Dijo, ahí está tu Dios. Ese es tu Dios. Y si Dios quisiera no darte una esposa, ¿Él es menos Dios para ti? ¿Es menos digno de tu alabanza? Que dicho sea de paso, solteros, ¿qué si Dios no les quiere dar una esposa? ¿Lo van a desobedecer con tal de casarse? Si Dios no me da algo, o si Dios me quita algo, lo que está en prueba es qué es lo que adora mi corazón. O yo adoro al dador o yo adoro la dádiva, pero siempre estoy adorando algo. Y el juicio iba a sacar del corazón de Israel qué es lo que ellos adoraban. Por eso es que Habacuc le dice, aviva tu obra. Señor, haz por medio del sufrimiento que tu pueblo pueda ver su corazón. Hermano, yo me atrevo a decir que lo que yo hago cuando estoy sufriendo, eso soy. Ni más ni menos. Lo que yo hago, lo que yo digo, cuando estoy sufriendo, eso es lo que yo soy y eso es lo que yo creo. Y aquí es lo que vemos en Habacuc. Note que otra vez más el contraste. En el inicio Habacuc comienza preguntando, ¿hasta cuándo, oh Señor? Ya estoy cansado, ya estoy harto, le está diciendo. Ya estoy aburrido de tanto que tú no respondes las oraciones. Comienza cuestionando a Dios y comienza cuestionando lo que Dios debería de hacer. Habacuc comienza cuestionando a Dios y termina suplicando a Dios. Comienza diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y termina diciendo, en el juicio, acuérdate de la misericordia. ¿Qué cambió? La meditación en la palabra de Dios, eso cambió. La meditación en lo que escuchó cambió su manera de orar. Ya no es un hasta cuándo. Ya el Señor, ten misericordia. Ten misericordia. No te olvides de la misericordia en el juicio. Nosotros muchas veces sentimos el derecho a quejarnos demasiado y el derecho a renegar demasiado porque tenemos en muy baja estima quién es Dios y lo que nos ha dado. Vemos a Dios como un deudor y a nosotros como sus cobradores. Aquí Habacuc dice,
Ya no te voy a exigir que cambie la situación, ahora te voy a exigir y a rogar, mejor dicho, te voy a rogar que tengas misericordia de nosotros en medio de esta situación. Señor, yo no te puedo decir qué hacer, Señor, yo reconozco que mi pecado hace necesario tu juicio, yo reconozco que el pecado de tu pueblo hace necesarios tus juicios, por eso, Señor, el pecado hace necesario el juicio, tu misericordia hace posible la salvación. ¿Sí nota la gran diferencia? El pecado hizo necesaria la cruz. La misericordia de Dios la hizo posible. Pudo haber pecado sin misericordia y solo nos esperaría una horrenda expectación de juicio, como dice el autor de Hebreo. Pero dice aquí Habacuc: Señor, ahora te ruego, ya no quiero pensar más en el pecado, quiero pensar en la misericordia que necesitamos por causa de nuestro pecado. Hermano, cuando tú te sientas que mereces mucho más de lo que tienes, voltea a ver este libro. Voltea. Cuando tú te sientas que mereces demasiado, ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué todos tienen más que yo? ¿Y por qué todo? Voltea a ver este libro. Hasta que puedas decir, como Job, al de oídas te había oído, pero ahora he visto tanto tu palabra que ahora es como que mis ojos te vieran, Señor. En el juicio, acuérdate de la misericordia. Señor, gracias por la misericordia. Es interesante que en estos textos Habacuc clama a Dios por misericordia en el versículo 2. No me preocupe, ya que en adelante el texto va más rápido. Vamos a tardar 5 horas más leyendo el texto. Es interesante que clama por misericordia al Señor y pone sus ojos en dos lados. Pone sus ojos en el futuro, le dice, en el juicio, cuando llegue el juicio, acuérdate de la misericordia. Pero también pone sus ojos en el pasado, recuerda las misericordias que ya Dios antes ha mandado. Versículos 3 al 6 dice: Dios vendrá de Temán. Está diciendo, ¿cómo sé yo que Dios va a acordarse de la misericordia en el juicio? Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Versículo 6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Dice Habacuc: yo sé que vas a tener misericordia de nosotros, porque ya lo has hecho en el pasado. Aquí cuando dice que Dios vendrá de Temán, o de Tamán, perdón, no, de Temán, esto es interesante, porque esta palabra Temán, o era una ciudad, pero puede traducirse como sur. Está diciendo, el Señor vendrá del sur. Y menciona esto porque está haciendo un contraste. Un contraste entre Babilonia y Dios. ¿Por qué? Presten mucha atención. Para los profetas, cuando ellos pensaban en Babilonia, era una nación que Dios utilizaría para traer juicio. Y era una nación que vendría del norte. Dice Jeremías en Jeremías 6:22, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de tierra del norte. Cuando dijo va a venir Babilonia, dijo van a venir del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Cuando pensaban que una nación venía del norte, pensaban es Babilonia y viene de destruir. Si usted en aquel tiempo escuchaba a un profeta decir Dios va a mandar una nación del norte, lo que usted escuchaba era Dios te va a destruir. Pero aquí Habacuc nos da la otra cara de la moneda. Dice Habacuc, sí, Babilonia viene del norte y trae destrucción, pero Dios viene del sur y trae salvación. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a destruir a tu pueblo o lo vas a salvar? ¿Vas a traerle juicio o le vas a traer salvación? Y la respuesta era las dos cosas. Dios es el que levanta a Babilonia para que descienda y destruya a Jerusalén, que destruya a Judá, y al mismo tiempo está diciendo, pero recuerden, ustedes son infieles al pacto, yo no. Yo prometí que si ustedes pecaban los iba a castigar y lo voy a cumplir.
pero al mismo tiempo yo prometí que después de castigarlos los iba a rescatar y lo voy a cumplir. Así que lo que está haciendo aquí el texto es mostrándonos la fidelidad del Señor en medio de la disciplina y en medio del juicio. ¿Va a castigar Dios a su pueblo? Sí. ¿Va a disciplinar Dios a los cristianos? Sí. ¿Los va a destruir? No. Les puede quitar la vida, pero no los va a destruir. Los va a llevar a su presencia. Esto es interesante y es importante, porque ya antes Habacuc ha dicho en Habacuc 2:14 que el plan de Dios es llenar el mundo con el conocimiento de Dios. Dice que la gloria de Dios subirá y llenará el mundo como las olas llenan, o como las aguas llenan el mar. Y esto es interesante, hermanos, porque por un lado el plan de Dios es darse a conocer al mundo entero a través de la nación de Israel. Sí. Entonces, ¿por qué los está destruyendo? Alguien podría decir, Señor, si tú quieres darte a conocer a través de la nación de Israel, si quieres utilizarlo como tu pueblo escogido para que den a conocer tu nombre, no los destruyas, sino ¿quién te va a dar a conocer? Pero lo interesante de este punto, hermanos, es que Dios quiere utilizar a su pueblo. Y eso era verdad en el tiempo de la nación de Israel y es verdad en nuestros tiempos. Dios quiere utilizar a su pueblo, quiere utilizar a su iglesia, pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere hacer antes? Purificar a su pueblo y purificar a su iglesia. Si la iglesia no está purificada, el primer paso no es mandarla al campo misionero, es purificarla con sufrimiento. Si la nación de Israel no está actuando con fidelidad a Dios, el primer paso no es decirle, ahora represéntame en el mundo. El primer paso es decir, ahora ven y estemos en cuenta conmigo. No importa quién seas tú. No importa quién sea yo, antes de usarte quiere purificar. Antes de que tú seas un instrumento en sus manos, tienes que ser alguien lavado por sus manos. Y es lo que está haciendo aquí con la nación de Israel. La nación de Israel sería el instrumento para que venga el Mesías, pero está diciendo, me preocupa, es como si Dios dijera, me preocupa el pecado del pueblo. Es triste el pecado del mundo, hermano. Es triste que el mundo sea desobediente. Hermanos, es triste que el lugar donde vivamos sea tan desobediente. Es triste estar rodeado de mormones idólatras, sí. ¿Sabes qué es más triste? Tener la iglesia llena de idólatras. Es lo más triste. Es triste que el mundo sea un desastre, es más triste que la iglesia sea un desastre. Es muy triste cuando el mundo que no conoce al Señor se niega a recibir la gracia de Dios. Eso es muy triste. Pero ¿sabes qué es más triste? Cuando la iglesia que conoce la gracia utiliza la gracia para justificar su pecado. Eso es peor. De hecho, el Señor mismo en Isaías capítulo 1, versículo 3 hace una comparación entre los animales y su pueblo y dice, el buey conoce a su dueño. El buey, el animal, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Imagínense qué tan grande es nuestro pecado. Y no es que Dios esté envidiando a los animales, pero Dios ve a un animal, ve a un perrito, dice, mira cuánto se alegra el perrito cuando ve a su dueño entrar por la puerta. Y ahora mira a mi pueblo cuando escucha mi palabra. Hay más fidelidad en un perro que en mi pueblo. Eso es más triste. Si queremos ser útiles en las manos de Dios, debemos asegurarnos que estamos siendo moldeados por las manos de Dios. Si queremos ser utilizados por Dios, debemos asegurarnos que estamos conociendo al Señor. Y que no se pueda decir de nosotros, hay más lealtad en un buey que en un cristiano. Un buey le tiene más lealtad a su dueño que un hijo mío a mí. Hermanos, lo peor, la tristeza más grande es cuando la iglesia que conoce la verdad actúa como el mundo que se niega a conocerla. Eso es lo peor. Por eso es que alguien decía que antes de ver un arrepentimiento masivo en el mundo, debemos ver un arrepentimiento masivo en la iglesia de los hijos de Dios. Antes de que el mundo tome en serio la palabra, la iglesia tiene que tomar en serio la palabra. Y otra vez, ¿cómo sucede eso? Meditando y conociendo la palabra. No leyendo, meditando.
recordando, porque es lo que está haciendo Habacuc. Habacuc recuerda todo lo que Dios hizo, y nota, en el versículo 3 dice, en el monte de Parán descendió el Señor. Más adelante en el versículo 7 dice, las tiendas de Madián temblaron, y lo que está describiendo ahí Habacuc, está diciendo, Señor, yo te recuerdo a ti como el Dios que descendió a Parán para darnos su palabra. La palabra aquí, Parán, es como un sinónimo del Sinaí. Está diciendo, Señor, yo sé que tú vas a salvarnos, nos vas a castigar, pero también nos vas a salvar porque tú nos diste tu palabra y tu palabra es fiel. Cuando dice aquí Habacuc, en el que Dios descendió al monte de Parán y que las tiendas de Madián temblaron, como digo, está haciendo referencia a aquella ocasión en la que Dios descendió al Sinaí y les dio la palabra. Es algo muy similar a lo que dice Moisés en Deuteronomio 33:2, cuando dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, dice, resplandeció Dios desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios, hermanos? Que Dios dijo, no, nadie la lleva, yo la llevo. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios que Dios dijo, yo voy a descender y yo se la voy a entregar a mi pueblo con mi mano derecha? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios que dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios que Dios dijo, cuando mi palabra baja al cielo, soy yo, nadie, yo la llevo? Sí hubo mediadores, ángeles, sí hubo lo que sea, pero aquí nos está diciendo Habacuc y nos dice Moisés, es Dios el que trae la palabra, es Dios el que se encarga de cumplir la palabra, y cuando el pueblo se desvía, es Dios el que se encarga de bajar y de regresar al pueblo hacia la palabra. Así de importante es la palabra. Por eso, hermano, en medio de esto, te pregunto, ¿cuánta seriedad tú le tomas a la palabra? Si a partir de hoy se te dijera, ya no vas a tener más una Biblia, nunca más, ¿cuánto cambiaría tu vida? Esa es la pregunta. Si se te dijera, ya no, tú no vas a tener acceso a la Biblia, ni en tu teléfono, ni en tu celular, ni en la iglesia, ni en ningún lado, ¿cuánto cambiaría nuestras vidas? Yo creo que a veces no cambiaría nada. Porque para empezar nunca ha estado en la palabra. Para empezar la hemos escuchado, pero no la hemos meditado. Y otra vez, antes del resbalón en la fe viene una Biblia empolvada, viene una Biblia que no ha sido meditada. Y aquí Habacuc todo lo que hace literalmente es recordar cosas que ya pasaron. Es muy distinto a este profeta, a los profetas que hay hoy en día, porque hoy en día dice, Señor, ayúdame a ver el futuro. Y Habacuc dijo, Señor, recuérdame el pasado. Los profetas le dicen, Señor, dame una visión. No, dijo, Señor, ayúdame a recordar lo que tú ya hiciste. Y nos dice, tú descendiste y nos diste la palabra, por tanto tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. En los versículos del 11 al 12 dice, Señor, tú abriste los mares y destruiste a los enemigos. En los versículos de 8 al 10 dice, tú abriste los mares, tú ahogaste a tus enemigos. En los versículos 11 al 12, Señor, dice, tú detuviste el sol y la luna. Ahí está haciendo referencia a Josué 10:13, donde estaban peleando Josué con su ejército y Dios detuvo el sol y la luna para destruir a los enemigos. Está citando muchos eventos del pasado. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que son eventos que él nunca vio con sus ojos. Cuando el profeta quiso ser fiel, él no dijo, hoy si yo hubiese estado en el Mar Rojo y hubiese visto cómo se abrió todo, yo ahorita ya podría creer más fácil. No dijo, uy, si yo hubiese estado cuando caminó el ejército a través de Jericó y caminó tanto que se derrumbaron los muros, si yo hubiese visto eso, yo podría creer más fácil. El profeta dice, Señor, yo puedo creer no porque yo estuve ahí, sino porque tú lo dijiste. ¿Es suficiente? Y por eso puedo creer y por eso te puedo obedecer. Así que si tú estás aquí, tú has creído en Cristo, no te escondas. Oh, si yo hubiese visto a Jesús, yo hubiese creído en Él.
No, si no puedes creer y no quieres creer hoy, mejor dicho, si no quieres creer hoy, no hubieses querido creer en Él entonces. No pongas excusas. No es las circunstancias, es tu corazón. Aquí Habacuc dice: Señor, tú hiciste todas estas maravillas, están en tu palabra. Señor, dice en los versículos 13 al 15, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Versículo 14. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Le está diciendo: Señor, tú hiciste todas estas obras. Cuando salió la nación de Israel en el desierto, tú no la abandonaste, tú fuiste y socorriste a su ungido. Posiblemente está haciendo referencia a Moisés. Entonces, Señor, tú nunca fuiste infiel, ni cuando sacaste a tu pueblo, ni cuando cruzaron el Mar Rojo, ni cuando estuvieron en el desierto, nunca fuiste infiel. Así, Señor, si tú no fuiste infiel en el pasado, yo sé que no vas a ser infiel en el futuro. Señor, si tú permitiste que sufrieran, pero los preservaste, yo sé que tú nos vas a traer sufrimiento a nosotros, pero nos vas a preservar. Y de hecho aquí Habacuc relaciona su esperanza aún más atrás. No solamente está recordando la promesa de Dios a la nación de Israel cuando salieron de Éxodo, cuando menciona la cabeza de aquellos que Dios destruyó. Si nota, en el versículo 3 dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza del impío. Cuando dice traspasaste la cabeza del impío, aplastaste la cabeza del impío, está haciendo referencia también a Génesis 3:15. Cuando ya había dicho antes que el Señor levantaría la simiente y dice: y esta simiente te aplastará la cabeza, le dijo a Satanás. Está diciendo Habacuc: no importa quién se levante, o Babilonia, o Egipto, o quien sea, o el mismo diablo, tú lo aplastaste. No me da miedo ni Egipto, ni Babilonia, ni el diablo, que al punto era lo mismo. Porque tú eres fiel, tú prometiste que ibas a aplastar la cabeza de Satanás y tú lo estás cumpliendo. Y hermano, por última instancia, esto no tiene cumplimiento en Egipto, no tiene cumplimiento en Babilonia, esto tiene cumplimiento en la cruz del Calvario. La razón por la que Jesús en Juan 12:30 dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, es porque está diciendo: yo soy aquel que se prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente. Soy yo el fiel que traerá juicio. Lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Babilonia, lo que pasó con Asiria, lo que pasó con todas estas naciones, era solamente una sombra de la manera en la que yo aplastaría la cabeza de Satanás. Y la invitación aquí, hermanos, es que hagamos lo mismo que Habacuc. Cuando Habacuc buscó seguridad para el futuro, miró hacia el pasado. Cuando Habacuc buscó seguridad para el futuro, ¿cómo sé que me vas a salvar en el futuro? Porque me salvaste en el pasado. ¿Cómo sé yo que el futuro, por más incierto que sea, no me va a abandonar el Señor? Porque si no me abandonó en la cruz, si me dio a su hijo, ¿qué me va a negar? ¿Cómo sé yo que no me va a abandonar, que cuando llegue el sufrimiento, el Señor me va a mantener, me va a hacer pasar por sufrimiento y me va a sostener? Porque si no me abandonó en la cruz del Calvario, no hay un solo lugar sobre este mundo en el que me pueda abandonar. Esa es la seguridad. El mundo, el futuro es incierto, pero lo que pasó en aquella cruz es seguro. Por eso, si no has creído en Cristo, cree en Él. El futuro no sabemos qué trae, pero sabemos qué pasó en el pasado. Cristo murió por los pecadores. Habacuc meditó en todo esto y su conclusión fue: oí, note, oí, medité, entendí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos,
y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que invadirá con sus tropas. Dice, entendí tu palabra, entendí quién eres tú y me estremecí. Es lo mismo que le pasó al apóstol Juan cuando vio a la persona de Cristo glorificada y dice, caí como muerto. Es lo mismo que le pasó a Isaías en Isaías 6 cuando dice, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto a Jehová. Dice Habacuc, si tú quieres ver a Dios, mira la palabra, porque fuera de la palabra no habrá nada para ti. Cuando yo vi la palabra, dice Habacuc, entendí, me estremecí, me sentí como muerto, pero Señor, confié. Tú no tienes que cambiar nada para que yo confíe en ti. Tú tienes que cambiarme a mí. Y por eso termina con estas famosas palabras. Pasó de la frustración, y no te lo quiso la palabra en Habacuc, pasó de la frustración a decir, aunque la higuera no florezca, es como decir, aunque no haya comida en el refri, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, esto lo voy a decir el día de hoy, aunque no tenga trabajo para sostenerme, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dice Habacuc, Señor, que me falte todo menos tú, y estoy bien. Habacuc termina de esta manera, hermanos, porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias, el gozo tiene que ver con el corazón. Si a ti te falta el gozo el día de hoy, no busques qué me falta, qué puedo cambiar. Tiene que haber un cambio en tu corazón, porque las circunstancias todavía no pasaban. De hecho, para Habacuc lo peor estaba por venir. No es como ya pasó lo más feo, aquí se va a poner, no, lo peor estaba por venir. Pero dice Habacuc, Señor, si el día de mañana tú no quieres que salgan frutos del olivo, si el día de mañana tú no permites que tenga las ovejas que necesito para sostenerme, Señor, si el día de mañana me falta todo, Señor, cuida mi corazón, porque si te tengo a ti no me falta nada. Déjame concluir con esto. Dicen que una vez, estaba leyendo, que una vez un señor cristiano había perdido todo en el Medio Oriente y fue a una casa de misioneros. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió su trabajo, mataron a sus hijos, mataron a su esposa, y que le dijo al misionero, señor misionero, lo que he descubierto con todo esto es que yo no sabía que el Señor Jesucristo era todo lo que yo necesitaba, hasta que el Señor Jesucristo fue todo lo que yo tenía. Hasta que perdí mi esposa, mis hijos, mi casa, todo. Y dijo, ahí entendí que es todo lo que necesito. Si tú sientes que lo estás perdiendo todo, posiblemente no es que Dios te quiere quitar todo porque te odia, quiere quitarte todo para que sepas que todo lo que necesitas siempre lo tuviste. Amado Padre, Señor, Padre, qué necesidad tan grande tenemos de ver estos cambios profundos en nuestro corazón. Qué necesidad tan grande tenemos de que tú saques lo terrenal que habita en nosotros para que nos enseñes a valorar lo celestial que proviene de ti. Ayúdanos, Señor, y haznos más como hiciste con Habacuc, y haznos más como a Cristo. En nombre de Jesús.